estudiantes, les doy la bienvenida a nuestro primer encuentro de manera presencial virtual, la nueva modalidad, encuentro en el que ustedes pueden asistir de manera presencial a nuestras clases en la sede de la universidad o pueden hacerlo según la distancia geográfica en la que se encuentran, desde el lugar o del lugar donde estén ubicados, domiciliados o residenciados en este caso. Buenas tardes, por aquí la profesora Mayra Alejandra Maldonado, soy abogada, magíster en el área de Derecho Penal y Criminalística y pues entre otras cosas soy la profesora que los voy a acompañar dentro del área, dentro de la materia de Derecho Civil, parte 2, parte 2, familia, como parte del programa del convenio de la UDEFA con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Programa. Para poder hablar del tema de derecho de familia, tenemos que hablar que desde el Homo sapiens o desde la antigüedad se han conformado, se han habilitado lo que es las familias como tal. Y precisamente en esa evolución de la familia que traemos desde el pater family, desde nuestro derecho romano, esa evolución ha segregado y ha llegado hasta lo que hoy en día podemos conocer como el derecho de familia. Es un derecho muy bonito, que se ve a lo largo y ancho no solamente de nuestro estado, sino de nuestro país, sino pues de todo el mundo, porque es un derecho que está íntimamente relacionado con lo que es la familia como tal y la conformación de la misma. Tiene que ver con algo intrínseco que es con lo interno, lo que está dentro de los cúmulos familiares o de las relaciones familiares como tal. ¿Qué sería entonces como tal el derecho de familia? Por aquí le tengo unos procedimientos, pero eso lo vamos a ver al final. Derecho de familia sería el conjunto de normas jurídicas de carácter personal y patrimonial que tienen por objeto regular la organización, existencia y disolución de la familia y establecer reglas acerca de los bienes de la sociedad conyugal y de la transmisión de estos a los descendientes, que es hacia abajo, a los ascendientes hacia arriba y a los colaterales, que son los familiares que están al lado. Esto nos lo dice Raúl Beardo. También el derecho de familia se establece como aquel conjunto de normas que regulan la familia como una institución. Normas de inspiración y de contenido esencialmente ético por cuanto nacen y se nutren de sentimientos afectivos que animan a los integrantes del grupo familiar a la conformación como tal de este. Es así que establece disposiciones de contenido personalísimo que se refiere a la unión del hombre y la mujer, en este caso, sea matrimonio o sea una unión estable de hecho, a los efectos de la procreación que generan la filiación como tal, entre otros que también tienen contenido patrimonial, encaminados a disciplinar lo relativo a los bienes durante la existencia del matrimonio. Bonincase nos hace una presentación de lo que es familia y nos habla como el conjunto de normas jurídicas, tanto de carácter personal como patrimonial, que de manera exclusiva, principal, accesoria, directa, se refiere a la organización de la vida en común de la familia y la disolución de la misma. En cuanto a esto, destacar que la familia no solamente está regulada por el derecho, sino que en ella influyen factores culturales como la religión y la cultura, que vienen a establecer lo que es la moral, las costumbres, y se configura un conjunto de reglas que vienen asociadas a lo que son los deberes y los derechos familiares. También tenemos que es el conjunto de normas jurídicas que tienen que ver con el carácter personal y patrimonial, que regula la organización, la existencia y la disolución de la familia. También tenemos que la familia tiene unas características como tal, que es la limitación al principio de la representación. Mientras en los otros campos del derecho privado, la familia puede delegar en un tercero el uso del ejercicio del derecho mediante un poder, en el derecho de familia esta facultad está limitada. Lo permite en algunos casos mediante poder especial. También tenemos que no es permisible a la modalidad de sometimiento a condición o término. También tenemos que en el derecho de familia, por el contrario, por ser los actos jurídicos en su mayoría generadores de estados y condiciones personales, no puede admitirse la modalidad de términos o condiciones para su vigencia. Y solo en los casos excepcionales, especialmente dentro del campo de lo patrimonial, se permite la declaratoria de voluntad al cumplimiento de una condición o al transcurso de un determinado espacio.
En el derecho de familia no se admite la renuncia a los derechos. Los derechos y potestades que se derivan de las relaciones jurídicas no pueden renunciarse ni relajarse, siempre y cuando esta renuncia, lejos de afectar, vaya a proteger el interés familiar o el interés superior del niño. Tampoco se admite la transmisión de derechos. Los derechos y potestades que derivan de las relaciones jurídicas o patrimoniales o familiares no pueden renunciarse, sino en los casos en los cuales, en función del interés del tutelado, se puede conferir a los terceros ciertas facultades inherentes a las potestades determinadas y no pueden ser transferidos los derechos de la patria potestad. Recuerden que la patria potestad la ejerce papá y mamá, no la puede ejercer el hermano, no la puede ejercer el primo, el tío, en este caso lo ejerce papá y mamá. Cuando falta papá o falta mamá, se ejerce otra figura jurídica como tal, pero que no es la patria potestad como tal. Intervención amplia de la autoridad. El derecho de familia requiere casi siempre la intervención de la autoridad como tal, para imponer los deberes que se demuestran en el hecho y no admite la renuncia. Se dice que se divide el derecho de familia en tres grandes grupos. Lo que tiene que ver con la celebración del matrimonio, que tiene una serie de formalidades que deben cumplirse, como los responsables, la publicación, entre otras, que permiten los documentos que debe entregar la persona que debe estar soltera y que debe cumplir con las funciones como tal como deben ser. También tiene lo que tiene que ver con la separación de cuerpos o divorcio, sí, que son las formalidades para el matrimonio y la separación de cuerpos, el divorcio. Esa es una parte del derecho de familia. La otra parte sería lo que tiene que ver con, en la parte de la celebración del matrimonio, formalidades, separación de cuerpos, divorcio, allí pueden estar las uniones estables de hecho, que están establecidas en el artículo 77 de nuestra Constitución, y es precisamente como a través de una sentencia del año 2005, nuestros juristas, nuestros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia interpretaron el artículo 77 de la Constitución porque hubo una solicitud de una organización que quería igualdad de derechos, tanto para las mujeres que estaban casadas como para aquellas que no como tal tenían un lazo legal, pero que durante muchos años habían traído o habían tenido o establecido una unión estable hecha como tal, registrada ante un registro civil como tal, o que pudiese demostrarse ante el órgano competente. La afiliación serían el conjunto de relaciones entre padres e hijos y entre hermanos y demás parientes consanguíneos. También lo que tiene que ver con filiación, lo que tiene que ver con obligación alimentaria, obligación de manutención, que todo esto lo vamos a conseguir en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y en el Código Civil, y también tenemos el otro gran grupo de división del derecho, como son las instituciones tutelares de protección a niños, niñas y adolescentes que están establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Recuerden que anteriormente todas estas normas estaban establecidas en nuestro Código Civil del año 82. Como se hizo necesario reestructurar, actualizar nuestras normativas, se creó una Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que vino a derogar algunos artículos del Código Civil, y se creó también la Ley Orgánica de Registro Civil en el año 2009, que vino a cambiar algunas normativas que ya se encontraban en el Código Civil. Tenemos por allí también lo que tiene que ver, vamos a continuar, la división del derecho de familia. No tenemos la división entre derecho personal familiar y derecho patrimonial familiar. Personal familiar, pues como su palabra lo indica, todas aquellas cosas que tienen que ver con la parte personal, y la parte patrimonial es con todo lo que tiene que ver con la parte económica que se deriva, o todo lo que es la parte de los bienes como tal. Si vamos a hablar del derecho de familia, indudablemente tenemos que hablar de un término importantísimo que es el término de parentesco. ¿Qué sería el parentesco como tal? Bueno, el parentesco es ese lazo que une, que va de la mano con lo que tiene que ver con las personas que descienden la una de la otra o ambas de un tronco común. Es ese lazo permanente que existe entre dos personas por tener una misma sangre o como consecuencia de un acto reconocido por la ley. Tenemos el parentesco por consanguinidad y tenemos el parentesco por afinidad. El parentesco por consanguinidad, el Código Civil en su artículo 37
Tenemos por aquí 40, contempla la afinidad como el vínculo entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro. Para que surja el vínculo de afinidad, al mismo tiempo es necesario la existencia del matrimonio y del parentesco de consanguinidad de uno de los cónyuges con otras personas. Por lo que esta clase de parentesco no se crea entre los parientes consanguíneos de un cónyuge y los parientes también consanguíneos del otro cónyuge. Solo es aplicable a las personas unidas en matrimonio. Cuando hablamos de adopción, se extingue el parentesco del adoptado con los integrantes de su familia de origen. Se habla de 3 grupos de hermanos, los consanguíneos, los uterinos y los hermanos. Entonces, tenemos el parentesco por consanguinidad y el parentesco por afinidad. Recuerden que el parentesco por consanguinidad son todos aquellos lazos de sangre que nos unen de una persona a otra, nuestros familiares. Mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, mis padres, mis hijos, están en el parentesco por consanguinidad y tenemos el parentesco por afinidad. El Código Civil en su artículo 40, el consanguinidad lo tenemos en el artículo 37 y el de afinidad lo tenemos en el artículo 40. Se dice que es el vínculo entre el cónyuge y los parientes de él. Es necesaria la existencia del matrimonio para que exista el parentesco por afinidad como tal. Bueno, hay una palabra que vamos a encontrar mucho en el derecho de familia que tiene que ver con la filiación. Son muchos los procesos que están derivados y que están íntimamente relacionados con el tema de filiación, ¿sí? Las impugnaciones de paternidad, las impugnaciones de maternidad, todo lo que tiene que ver con las actas o las partidas de nacimiento, las actas de nacimiento. La palabra filiación deriva del vocablo latino filios fili, que significa hijo. Es la relación parental consanguínea entre ascendientes o descendientes o el nexo que une a las personas, sea que desciendan unas de otras o de un autor común en este caso. Ese orden esencialmente genealógico se refiere a todos los eslabones de la cadena que une a una persona con sus ancestros o más con los legados. Entonces, filiación proviene deriva de la palabra latino filius, filie, que significa hijo. Vínculo parental consanguíneo de primer grado. Eso es algo que es importantísimo cuando vamos a establecer lo que es el derecho patrimonial o el derecho de sucesiones. Allí tenemos que verificar exactamente cuál es el grado de parentesco entre un familiar y otro para cuando se va a hacer una partición. En este caso tenemos al hijo. Tenemos el padre, que sería lo que tiene que ver con la paternidad, y la madre, que está íntimamente ligada por la maternidad. Tenemos el hijo, tenemos el estado jurídico. La filiación no es más que un vínculo jurídico natural existente entre padres e hijos. La filiación se puede probar a través de los tribunales competentes. Existe una prueba fidedigna como tal, que es la prueba de paternidad, que en este caso sería la prueba de ADN, en el caso tal que exista duda sobre el reconocimiento de una paternidad. Pueden existir inquisiciones de paternidad e impugnaciones de paternidad, que en este caso vendrían dadas a través del Tribunal de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes. Esta es la línea recta, padres e hijos. ¿Cuál es la importancia? Especial importancia tiene la filiación en el cambio de derecho en familia, al punto de constituir junto con el matrimonio los 2 pilares fundamentales de esta rama del derecho. Pues si bien la filiación constituye la base de la familia organizada, la filiación, así como es el matrimonio, la base de la familia organizada, la filiación no es de la estructura familiar. El parentesco provenga o no de la unión matrimonial y de la filiación que deriva del parentesco consanguíneo, la patria potestad, porque cuando hablamos de filiación se derivan otras áreas del derecho que son las que tienen que ver con la patria potestad, los deberes y los derechos de alimentos, el nacimiento de discapacidades, de la vocación hereditaria, intestado, o sea, sin testamento, y lo que tiene que ver con el apellido. Por eso el derecho de familia va íntimamente ligado. En algunas pensos de algunas universidades lo vemos en un año, o lo vemos explicado separado, o en algunos vemos lo que es familia, y en otra parte ven lo que es la parte de sucesiones. Pero va un hilo que va unido, y es la importancia relevante del tema de la filiación cuando vamos a sostener lo que es el derecho de sucesiones o la partición, en el caso de que haya fallecido una persona y que pues,
tenga hijos, que tenga familia, y ahí se establece lo que es ese proceso de filiación. Demostrar si los hijos fueron reconocidos, si tienen el apellido, si no tienen el apellido, si existió la posesión de Estado, si una abuela puede reconocer a su hijo, que son todos esos elementos que están establecidos en nuestra normativa y que se van de la mano con la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para su fortalecimiento. Los temas de familia son íntimamente delicados, son muy personales, incluso algunos necesitan la presencia de los padres para poder realizar los procedimientos, porque no estamos hablando de bienes, no estamos hablando de cosas, estamos hablando de niños que tienen un interés superior y que deben ser protegidos y tutelados. Se dice que no existe filiación si no está legalmente probada. Los efectos de la filiación son independientes del medio de prueba aportado. Los efectos de la filiación son independientes, bueno, de las pruebas que se aporten, en este caso cuando hay una inquisición. Momentos de la filiación. Existe un primer momento que es la concepción, que para la madre es muy fácil de probar porque pues es la madre la que da a luz al hijo, a menos que haya o exista una sustitución de parto o otra cosa que permita verificar qué fue lo que sucedió con el tema de la filiación. Tenemos el momento de la concepción, el momento del nacimiento, que ocurre durante un periodo de tiempo, que es el que la madre gesta a su bebé en su vientre, y que posteriormente nace en una fecha determinada. Este vínculo entre la concepción y el nacimiento genera lo que es el término filiación. Hay un tema bastante tocado, es un tema que es bastante, y quiero pues, que es el tema de la adopción, ¿sí? Que es un tema que está establecido, se adhiere a las más modernas corrientes, el tema de adopción, que lo encontramos también sobre el procedimiento en la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes. Tenemos las adopciones nacionales, las adopciones internacionales, y todo lo que tiene que ver con la parte estructural de la familia. Hay un tema pues que casi no se toca, que a veces es la concepción de los tipos de familia o el establecimiento como tal de la familia. Según nuestro Código Civil se dice que el matrimonio permitido en Venezuela es el matrimonio entre hombre y mujer, según nuestro Código Civil. Hoy en día se han presentado una serie de situaciones, no solamente a nivel Venezuela, sino a nivel del mundo, en cuanto a lo que tiene que ver con el tema del derecho comparado. Y quiero tocar este tema porque vamos a ver dentro del tema de filiación y dentro del matrimonio algunas vertientes o algunas sentencias que ustedes tienen allí para analizar que tienen que ver con el tema de la filiación y que tienen que ver con el área del derecho como tal. Son temas que tienen que ver con lo que es concepto de familia, la estructura de la familia, la parte patrimonial en la creación de esa familia, la parte de las capitulaciones matrimoniales, que se pueden firmar porque tenemos una nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que nos habla acerca de esas capitulaciones matrimoniales y cuáles son los momentos. Sí, antes se decía que las capitulaciones matrimoniales se debían firmar antes de lo que es el matrimonio como tal. Las capitulaciones matrimoniales son un contrato formal que deben registrarse cuando la pareja así lo sea y ahora se pueden modificar cada 5 años. ¿Sí? ¿Qué es lo nuevo? Las capitulaciones matrimoniales antes solo se podían realizar antes de contraer el matrimonio, como indica el régimen como tal. Ahora lo nuevo es que las capitulaciones matrimoniales pueden ser antes o después del matrimonio y se pueden hacer como unión estable de hecho, concubinato e inclusive pueden modificarlas cada 5 años si es necesario a voluntad de las partes. Entonces, hay una nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ustedes la tienen aquí en el plan de evaluación que nos habla acerca de las capitulaciones matrimoniales, de los momentos como tal, en las que se pueden hacer o no se pueden modificar, se pueden extinguir o se pueden cambiar. Ya no es un régimen establecido como tal, que se firmaban las capitulaciones antes del matrimonio y esto regía durante todo el matrimonio. Ahora se pueden cambiar, se pueden modificar. Y por aquí tengo la sentencia. Conforme a la sentencia proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 26 de noviembre del año 2021, los cónyuges podrán celebrar el régimen de capitulaciones matrimoniales válidamente antes y durante el matrimonio.
también podrán ser reformadas durante el matrimonio y dejarse sin efecto. Entonces ya el régimen de capitulaciones matrimoniales cambió para nosotros en Venezuela y ya no tiene la misma concepción como tal. En esta primera parte, que es todo lo que tiene que ver con el concepto de familia, recuerden que la familia ha evolucionado inicialmente y quería tocar un tema importante que es la concepción del concepto de familia. Y la concepción del concepto de familia viene ligado directamente a lo que es el origen o como tal, la concepción de familia de acuerdo a la cultura en la que nos encontráramos inmersos en un momento determinado. ¿Por qué? La familia se decía o se decía anteriormente, en la constitución anterior, que era el vínculo o que era la familia como tal concebida como la unión fundamental. O, en nuestro artículo, en la nueva concepción, que lo estoy buscando por aquí precisamente, constitución, lo tenía por aquí, lo que tiene que ver con la familia. En el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos habla de lo que es la familia o la constitución de la familia como tal. Un artículo. Y quiero que vean y hagan la comparación del concepto de familia en la constitución anterior a nuestra nueva constitución. Se decía anteriormente que era el vínculo fundamental de la sociedad, que ahora la familia se dice que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua, el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado protegerá a las familias como asociación natural. O sea, tú te asocias con otra persona y decides establecer un vínculo de familia. Pero cuando uno habla de asociación natural, permite que tú te establezcas como familia y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Entonces la familia la puedes constituir desde el punto de vista de tu cultura, como creas que sea esa preconcepción o esa concepción de lo que es como tal el conocimiento de familia. Que viene dada y algo que existe aquí, que lo dice la Constitución en el artículo 75, dice: la familia es la asociación natural de la sociedad, el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas, de las relaciones familiares que se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará la protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de las familias. La jefatura de la familia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, a ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen, cuando ello sea imposible o contrario a sus intereses. Tendrá derecho a una familia sustituta de conformidad con la ley en el caso de que no la tenga, y la adopción tiene efectos similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o de la adoptada, de conformidad con la ley de adopción internacional, que es subsidiaria de la nacional. Entonces dice que el Estado, la familia es la asociación natural de la sociedad. Entonces nos cambia el concepto de familia y viene dando un nuevo concepto de familia que se enmarca dentro de los derechos humanos y dentro del establecimiento del respeto por el otro, del respeto por el diferente, del respeto porque el que no tiene mi misma cultura o no se enmarca dentro de mi misma cultura. Existen lo que es las familias constituidas por hombre y mujer que deciden establecer un vínculo patrimonial. Pero si nos vamos al derecho comparado para Venezuela, solo existe el matrimonio entre el hombre y la mujer, así lo dice nuestro Código Civil. Pero existen situaciones que se han generado en otros estados, en nuestros países, y ahí nos vamos al derecho comparado, donde ya se han generado cambios o se han suscitado situaciones de uniones, o de lo que se puede denominar como tal las familias homoparentales.
será la familia homoparental? Bueno, van a revisar entre las sentencias que tienen allí asignadas la sentencia 1187 del 15 de diciembre del año 2016, que es la interpretación del artículo 75, que es un artículo que es el que les acabo de leer de la familia, que es una sentencia de carácter mero declarativa de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En esa sentencia hay un antecedente de la sentencia 190 del 28 de febrero del 2008 de la Sala Constitucional con el ponente Pedro Rafael Rondón. Se hace un recurso de interpretación de las uniones estables de hecho entre personas del mismo sexo, la exclusión del modelo monogámico homosexual. Se habla lo que es o qué sería esa familia homoparental. Bueno, es la unión de dos personas del mismo sexo que buscan tener una familia, porque familia es familia si no tenga hijos. Aunque la visión de la sociedad sea conllevar a establecer una familia con hijos. Vámonos al artículo 20 de la Constitución, que nos habla que Venezuela protege el libre desenvolvimiento de la personalidad. Y es la interpretación final de la sentencia, que ellos hablan de este artículo 75 de la Constitución, donde se hace un reconocimiento antropológico y social de las distintas formas de familia, ensamblada, extendida, entre otras, y se protegerá a las familias. Ahí no dice a la familia. Allí nos dejó las familias, la S, generó allí una intención de proteger a las familias, cualquier fuera su forma de creación. El análisis de la sentencia aparece el padre en la Constitución del año 99, porque no lo tenemos. Si ustedes buscan en la Constitución anterior, tienen de que no tenemos. Usted busca la Constitución antes del 99 y no aparece el padre por ningún lado. El padre viene a aparecer en la Constitución del año 99. En la interpretación final, la posibilidad del reconocimiento de la familia homoparental de forma genérica. Y allí tenemos el artículo 77 de la Constitución, que viene a darnos lo que es como tal la familia. Otro tema que está dentro de lo que es el tema que tiene que ver con la parte de la familia, tenemos la adopción. ¿Qué es la adopción? La adopción es una institución de protección que está ensamblada o enmarcada dentro de la Ley Orgánica de Protección de Niño, Niña y Adolescente, que tiene por objeto proveer al niño o al adolescente para ser adoptado de una familia sustituta, permanente o adecuada. Su regulación o sus pasos están establecidos en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. La adopción en Venezuela es una institución protegida, una institución jurídica protegida, fundada en el altruismo y la efectividad del ser humano, cuya finalidad es tomar a una persona como hija de otra o de un matrimonio sin que exista entre ellos un vínculo de consanguinidad. Como tal, la adopción tiene una fase. Tenemos la fase administrativa, que funciona dentro de la oficina de adopciones, la fase judicial, que es cuando se inicia el periodo de prueba, que se presentarán ante el juez de mediación y sustanciación la correspondiente solicitud. Ahí en ese mismo acto se notificará al Ministerio Público y terminado el periodo de prueba, los informes serán enviados al juez de juicio. Y posteriormente se realizará la audiencia de juicio del artículo 498, que está establecido en el artículo 498 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y del Adolescente. Allí quiero que vean en las primeras láminas como tal. Aquí tenemos el procedimiento. Ahorita quiero que vean ese procedimiento, que lo tengo allí, lo voy a dejar al final para que se queden con ellos. Tenemos otro tema que lo vamos a tocar en la clase, en la posterior clase, que es el tema que tiene que ver con la adopción. Este proceso o esta fase de la adopción la vamos a ver en como tal en la clase siguiente, donde vamos a hacer mención a lo que es el tema de la adopción. Esto va dentro de lo que es el primer tema
poderes y órganos de estructura de la familia, me parece dentro del segundo tema, que es el tema donde tiene lo que es la parte de la adopción. Para poder organizar y ver y seguir el hilo de la clase como tal, donde vamos, podemos ver que la familia deriva un tronco común de lo que es la organización. De lo que es la organización como tal de la familia. Es precisamente donde venimos a ver que tenemos una serie de organizaciones como tal que generan unos estados familiares, unas organizaciones de estados familiares. Por eso quiero que aún en lo que es el tema de familia que está establecido en la LOGNA, tenemos dentro del procedimiento de familia un libro que les recomiendo de Raúl Sojo Bianco y Milagros Hernández de Sojo, que son los apuntes de Derecho a Familia y Sucesiones, que lo tenemos por aquí, que es un libro completo donde van a encontrar todo lo que es el manual como tal de familia, y allí también encuentran una parte de sucesiones. Dentro del derecho a familia vamos a tocar el Código Civil, que es importante que lo tengan a mano, la Ley Orgánica del Registro Civil, que es una ley del año 2009, que derogó algunos artículos conjuntamente con la LOGNA del Código Civil que tienen que ver con protección de niños, niñas y adolescentes, y con la Ley Orgánica del Registro Civil. Todo el procedimiento de derecho de familia, de manutención, de adopción, están establecidos en la LOGNA, y todo lo que tiene que ver con actas de nacimiento, registro de actas de nacimiento, rectificación de actas de nacimiento, lo van a encontrar dentro de la Ley Orgánica del Registro Civil. Los procedimientos que se realizan a través del Registro Civil, como es el caso de los adultos, las anulaciones de las actas del Registro Civil, las rectificaciones, algunos tipos de rectificación de actas del Registro Civil que se llevan o se dan por la Ley Orgánica del Registro Civil. Tenemos que en los reconocimientos también están establecidos aquí las uniones estables de hecho, el matrimonio, todo lo que tiene que ver con el matrimonio, las declaraciones de los nacimientos, los lapsos para registrarlos y lo que tiene que ver con las definiciones. Eso lo vamos a encontrar. También los actos relativos a la nacionalidad, las inscripciones de la Carta de Naturaleza, la referencia de la nacionalidad y lo que tiene que ver con la rectificación, inserciones y notas marginales o reconstrucción de actas y certificaciones de nacimiento. Recuerden que dentro del proceso en el derecho de familia también vamos a encontrar todo lo que son las actas de nacimiento. Precisamente la Ley Orgánica del Registro Civil tiene establecido cómo se hace esa rectificación, cómo hacen esas inserciones de lo que son las notas marginales y la reconstrucción de las actas de nacimiento. También establece el procedimiento para nulidad de las actas. Se dice que cuando son adultos el procedimiento se hace por la Oficina Nacional de Registro Civil, eso lo tienen establecido allí en una sentencia también que tienen para indagar, y que los procedimientos de niños, niñas y adolescentes, en este caso, que lo tenemos en el 156 de la Ley Orgánica del Registro Civil, que dice que las rectificaciones, reconstrucciones, inserciones, nulidades y demás acciones tendentes a modificar o a extinguir el contenido de las actas del Registro Civil que se refieren a niños, niñas y adolescentes serán competencia de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, todo lo que es rectificaciones, reconstrucciones, inserciones, nulidades de adultos, pues lo vemos por la Ley Orgánica del Registro Civil y se realizan por el Registro Civil del lugar donde está asentada el acta de nacimiento. En este caso, si el acta se encuentra en San Cristóbal, pues se hará ante el Registro Civil de San Cristóbal. Y lo del tribunal o lo que se vaya a realizar por el tribunal se hace en el lugar del domicilio del niño como tal. Dentro de lo que es todos estos procedimientos que están establecidos en LOGNA, que se regulan a través de los órganos de protección del Estado como tal, que nos permiten ver todo lo que es el procedimiento de lo que es niña y adolescente y cómo se lleva en Venezuela, cuál es su procedimiento. Es una materia bastante amplia que realmente en la clase pues se hace corto visualizar o observar acerca de todo lo que podemos ver, pero lo podemos hacer indagando acerca de lo que es la ley y informando. Bueno, que estamos a unos minutos de terminar la clase. Creo que por allí tengo conectado a una estudiante. Recuerden que las clases ahora se están haciendo también de manera presencial virtual. Ustedes pueden asistir a la institución a escuchar la clase como tal de manera presencial porque vamos precisamente a esto. Las clases o las actividades van a ser evaluadas no solamente a través de textos escritos,
o de presentaciones que enviarán a la plataforma, sino que vamos a realizar algunas evaluaciones a través de la plataforma Zoom para evaluar el conocimiento de ustedes como estudiantes. Por allí tengo conectado a los estudiantes. Bueno, de verdad que para mí ha sido un placer acompañarlos en la tarde de hoy. El tema de familia es un tema muy amplio que lleva muchas controversias, muchas situaciones. Recuerden que la mayoría de las situaciones, conflictos, se generan a través del tronco común de lo que es el órgano de la familia. Por lo tanto, como son temas tan delicados, tan susceptibles, debemos tratar de las personas que se forman en el área de familia de conocer, primero que todo, y yo siempre he hablado que cuando vamos a hablar de los términos de familia, de lo que es la parte del diálogo, de la mediación, que es la fase importante antes de cualquier procedimiento legal. Sí, cuando estamos hablando entre papá y mamá de temas de patria potestad, tratar de realizarlo de la mejor manera posible. Recuerden que estamos hablando de niños. Ahorita se está presentando una migración masiva que ha hecho que se suscite mucho movimiento dentro del Tribunal de Protección, precisamente con lo que tiene que ver con el ejercicio unilateral de la patria potestad o la cesión de la patria potestad, que es el procedimiento que se da entre mamá y papá, precisamente para cederse o para ejercer unilateralmente la patria potestad, que es la que te permite representar a tu hijo en todas las actividades concernientes o pertinentes en cuanto a la importancia de lo que es la educación y el resguardo de los niños. En el caso de que papá no exista o que papá no esté, o que papá se encuentre fuera del país, pues existen unos procedimientos que se desarrollan o se llevan a través del Tribunal de Protección del Niño, Niña, Adolescente, que son temas que se llevan por allí, que debe estar presente en este caso la persona que lo solicita como tal ante el tribunal y presentar la circunstancia o la situación como tal que se va a suscitar. En esta parte de libros, en estos libros, en este manual de familia, van a encontrar bastante información del tema. Hay que revisar bastante la Ley Orgánica del Registro Civil, lo que es la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Quiero que trabajen de la mano para la próxima clase, que estén conectados y que tengan a la mano las normativas vigentes para poder trabajar y poder hacer una compilación de información, un intercambio de saberes y de información que nos permitirá pues estar conectados como tal. En la plataforma van a encontrar las actividades concernientes al plan de evaluación que ya se encuentra habilitado, ya se encuentra rodando y que permite evaluar el conocimiento que ustedes van a desarrollar en este trimestre. Cualquier información pues se pueden comunicar a través de lo que es la plataforma de la universidad, me pueden escribir a mi WhatsApp y pues para mí ha sido un placer estar compartiendo con ustedes esta bonita materia, este bonito tema que tiene que ver con la familia, la consolidación de la misma, lo que tiene que ver con parentesco, lo que tiene que ver con afinidad, que son temas fundamentales dentro de lo que es el tema de familia y dentro del tema de protección de nuestros niños y nuestros adolescentes. Ahorita es un tema que está siendo bastante sonado, y es importante, por eso que cuando alguien, y siempre lo he dicho, cuando alguien vaya a migrar, lo haga de forma inteligente, de modo tal que no afecte la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino que por el contrario, sea una migración planificada donde se puedan llevar a sus niños con la documentación necesaria para poderle brindar también en ese lugar o a ese país destino las mejores oportunidades. Recuerden que los niños son seres protegidos, es nuestra responsabilidad velar por el interés superior de ellos y precisamente por las condiciones de ellos sean las más favorables para el desarrollo de cualquier actividad. Encontrarán información, allí tienen una cantidad de sentencias que deben analizar y que precisamente forman parte de lo que es el tema de familia y que les permitirá indagar acerca de lo que es la 1187 del 15 de diciembre del año 2016, la sentencia 1456 del 27 de julio del 2006, la sentencia 1070 de fecha 9 de diciembre del 2016 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la sentencia número 303 del 4 de noviembre del 2021 de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y la sentencia 446 del 15 de mayo del año 2014 del magistrado ponente Arcadio Delgado Rosales.
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entre los libros, por allí también existe un código comentado de Miguel Calvo Vaca, tenemos el Código Civil, el libro de Elecciones de Derecho de Familia del doctor Cristante Avelado, Logna comentada de Sojo Bianco, Raúl, la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, que es importante que también la conozcan, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y pues como tal la Ley Orgánica de Registro Civil, que nos va a permitir exactamente conectarnos como tal con lo que es la clase. Bueno, para mí ha sido un placer acompañarlos. En unos minutos pues cerrará la clase como tal. Los espero en el próximo encuentro.